derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Le damos gracias por su Espíritu en nuestras vidas, porque Él no nos deja, no nos abandona, siempre está con nosotros. Saludamos a todas las personas que están conectadas por este medio. Que el Señor nos permite ministrar su palabra, y a pesar de que ustedes no están físicamente aquí con nosotros, sí sabemos que estamos conectados en el Espíritu. Oramos, Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú vives, Señor, y por eso nosotros hoy vivimos, Señor. Gracias por la vida de tu Espíritu en nosotros. Gracias porque fuimos resucitados, Señor, juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que a través de estos medios escucha, Padre, tu palabra, adora tu nombre, exalta tu nombre. Gracias porque tú fortaleces, gracias porque tú consuelas, gracias porque tú animas, gracias porque tú nos impulsas a ir caminando en tu propósito, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor, amados por ti desde antes de la fundación de los tiempos, Señor. Gracias por esta temporada, Señor. Gracias porque tú permaneces, Padre, firme, Padre, en tu trono de gloria, Señor. Y esa firmeza, Padre, que está en tu trono es impartida a nosotros, Padre. Por eso nos acercamos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Padre. A ti, Señor, corre el justo, Padre, y a ti, Señor, Padre, Señor, en ti es refugiado. Gracias, gracias por tu palabra que estaremos ministrando en esta mañana, Señor. Que tu nombre sea glorificado en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres. Por favor, no lo hagas si estás manejando. Que la paz del Señor sea con todos ustedes en este precioso día. Estamos contentos, estamos alegres. Tenemos aquí los adoradores, cantantes, músicos, practicando para reiniciar nuestros próximos servicios con la congregación el próximo domingo, si así Dios lo permite. Tenemos buenas y grandes expectativas. Aquellos que no se han podido inscribir, tienen que hacerlo a través de nuestra aplicación del Centro de la Familia. Recuerde algo y queremos repetirlo, porque en este asunto es como la política: hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo, y es imposible agradar a todos. Imagínense, si Jesús se deja llevar por lo que la gente dice, nunca hubiese empezado a predicar a los 30 años. Pero si usted no se siente cómodo en participar en las reuniones, no tiene que hacerlo, no es obligado. Nuestros pastores no están visitando las casas con un arma, obligando a que usted venga a las reuniones, algo voluntario, por eso tiene que anotarse. Si usted no se siente cómodo, nosotros vamos a seguir transmitiendo nuestro servicio por los medios, ya sea por YouTube, por Facebook o por Instagram, para que usted reciba la palabra como la ha estado recibiendo por los últimos 2 meses. Y el hecho de que usted se quede en su casa y así decida hacerlo no significa que usted no tiene fe, o yo tenga más fe que usted porque yo venga a reunirme el próximo domingo. Así que si no se siente cómodo, sigue conectado a través de las redes sociales y sigue recibiendo la palabra y adorando al Señor en su hogar, con su familia, como lo ha estado haciendo. Pero hay un grupo de hermanos que va a estar reunido aquí, si Dios permite, el próximo domingo, y tenemos grandes expectativas, y poco a poco, si así el Padre lo permite, estaremos abriendo el espacio para más personas hasta que podamos reunirnos todos completos en el nombre del Señor. Saludamos también a nuestros pastores que están de aniversario. Creo que están cumpliendo, ¿cuánto es? 30 y pico, ¿verdad? Jennifer, ¿cuántos que están cumpliendo los pastores? 34 años. Eso es una victoria, es una bendición. Así que felicidades a mis padres, pastores. Mucha felicidad, 34 años, 35 años, que estén cumpliendo de aniversario, no se sabe cuánto de noviazgo. Es una bendición, una victoria celebrar tantos años juntos como esposos, como esposa, como matrimonio. Es una bendición del Señor y espero que estén disfrutando este tiempo en familia. Y nos encomendaron la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, y siempre lo hacemos con mansedumbre, con humildad y con una gran responsabilidad que tenemos de hablar con ustedes en esta preciosa mañana. Por favor, los muchachos, pónganme ahí 30 minutos. Vamos a hacerlo en 30 minutos porque nos estamos preparando para hacer nuestro servicio en 1 hora. Y es un reto para el predicador ajustarse.
ya que por lo menos yo estoy acostumbrado a 45 minutos, el pastor está acostumbrado a 1 hora. Y resumir todo esto que el Padre nos da en 30 minutos es un reto, pero no es imposible. Si los americanos lo hacen, pues también nosotros podemos hacerlo. Lo importante es que la palabra del Señor nos permita edifique su vida en esta mañana. Colosenses capítulo 1, el verso 13, si tiene su Biblia ahí en su celular, busque Colosenses capítulo 1, verso 13. Quiero que usted lo lea, no solamente que lo escuche, pero que usted lo lea. Si tiene su Biblia, que usted marca, ¿verdad?, en páginas, marque eso ahí, es bien importante. Hoy quiero hablar del tema reino versus religión. Reino versus religión es el tema de esta preciosa mañana. Dice Colosenses capítulo 1, el verso 13, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Lo voy a repetir: el cual nos ha librado, en verbo pasado, de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, de un sistema, y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Hechos capítulo 26, el verso 5, dice el apóstol Pablo testificando: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Viví fariseo. La palabra religión se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. Y religión significa en griego terskeia, que es una ceremonia o una observación. También la palabra viene del latín religio, que es la acción y efecto de ligar fuertemente. La palabra reino se menciona 157 veces en el Nuevo Testamento y significa basileia, que es realeza y dominio. La religión, más que una solución a los problemas que enfrentamos como seres humanos y como un medio de esperanza en nuestra experiencia terrenal, a través de la historia ha creado más problemas que bien. Nosotros los seres humanos buscamos poder para controlar y propósito para determinar. Desde ese vacío existencial de la falta de revelación de propósito se han creado miles y miles de religiones. De hecho, todos piensan tener la verdad. Entre las religiones de mayor influencia en el mundo está el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Y de esas se abren miles de ramificaciones, grupos, subgrupitos e iglesias. Pero escuche bien, familia, hubo un principio, hubo un comienzo, hubo lo que se conoce en hebreo un bereshit. Y en Génesis capítulo 1, el versículo 26, el Creador revela su intención con el hombre y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 28 le dice: fructificad y multiplicaos. De manera que el plan original de nuestro Padre eterno era y es establecer su reino en la tierra a través de sus hijos, de sus embajadores y de sus reyes. La Biblia dice que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros, los hijos de Dios, somos reyes y somos señores. De hecho, no solamente somos reyes, pero Apocalipsis dice que somos sacerdotes. Reinamos sobre el ego y adoramos al Dios de los espíritus, al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero antes que cualquier religión, vino el reino. Diga ahí conmigo en su casa, donde quiera que se encuentre, el reino vino primero antes que cualquier otra religión. Las religiones quieren dominar al hombre con sus conceptos, ideas e interpretaciones, pero el reino domina sobre el ego, sobre el yo conocido, para solo establecer la voluntad del Padre en la tierra. Por eso es que el Señor, cuando le enseñó a sus discípulos orar, de las primeras cosas que le dijo: cuando oren, digan: venga
tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. El hombre, después de su caída, perdió ese sentido del reino, ese sentido de dominio, de poder y propósito. Pero el postrer Adán, Cristo Jesús, vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Por eso que acabamos de leer en Colosenses que fuimos trasladados al reino. Estamos en el reino. Es un reino espiritual, es un reino eterno, es un reino inconmovible. Lo opuesto al reino, escuche bien familia, es la religión. Religion. El primer mensaje de Jesús, usted ya lo conoce, ya lo sabe, lo ha leído. Él dijo: metanoia, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Y eso fue lo que Jesús predicó por 3 años y medio, su reino. De hecho, aun cuando resucitó, el reino para Cristo, para Jesús, nuestro Señor, fue tan importante que Él no solamente predicó el reino en su ministerio terrenal, pero cuando murió y resucitó, dice el doctor Lucas que estuvo 40 días enseñando el reino. No hizo milagros cuando resucitó, no sanó a nadie cuando resucitó. Lo único que hizo en 40 días, según registra Hechos capítulo 1, fue enseñar el reino. Pablo termina la carta de los Hechos diciendo que Pablo estaba en Roma predicando y enseñando el reino. Lo que debe hacer la iglesia es predicar, enseñar el reino. Cristo dijo: cuando el evangelio del reino, no el evangelio de la buena nueva de salvación, el evangelio del reino sea predicado, entonces vendrá el fin. Es el mensaje que tú y yo, como hijos de Dios, debemos predicar, anunciar su reino, no una religión. Ahora vamos a ver la diferencia en el poco tiempo que nos queda entre lo que es la religión y lo que es el reino. Romanos capítulo 14, el verso 17, dice el apóstol Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, el reino de Dios no son alcapurrias, no son langostas. Hay personas que ponen un plato de esto lleno de langosta, de pulpo, de camarones, carruchos, y dice: aquí estoy comiendo comida de reino. Eso no es reino. Tampoco es bebida. Dice el apóstol: el reino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Ahora, cuando el hombre cayó en el principio, Adán y Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos, usted sabe que cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Eso habla de apariencia. La religión es apariencia. El reino es transparencia. Dios recibe más la honra de alguien que reconoce que es débil en su propia fuerza que aquel que se jacta de sus obras. Las apariencias en familia engañan. El hombre más malo en su corazón hoy pudiera estar vestido con el traje más costoso y la corbata más atractiva, y no por eso significa que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la religión es apariencia. La religión se enfoca en lo externo, pero el reino de Dios viene a cambiar, a transformar nuestra manera de pensar para eventualmente cambiar nuestra manera de vivir. Es triste que la gente le predica a Cristo a otro, y una vez que las personas están en Cristo y empiezan a congregarse, le dicen a esas personas: ahora tienes que quitarte esa ropa, tienes que vestir de esta manera, tienes que peinarte de esta manera, cuando en realidad eso no le toca a los hombres. Esa obra del Espíritu Santo de principio a fin. Pero el reino se enfoca en las cosas externas, la religión se enfoca en las cosas externas, las cosas de afuera. El reino viene a trabajar con el corazón del hombre. Y dice Pablo que el reino es justicia. Es lo primero que hace la sangre de Jesucristo. Nos limpia, nos justifica delante del Padre. La justicia del creyente, nosotros los hijos de Dios en el pacto eterno, no está basado en nuestras obras, sino en la obra perfecta y plena de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios fuimos perfectamente perdonados una vez y para siempre. Y dice la palabra que nos sentaron con ese perdón en lugares celestiales con Cristo. ¿Usted puede creer eso en esta mañana, que usted es tan justo como Jesús? Pero la religión
no nos permite creer y abrazar esa poderosa verdad. Usted que me escucha, que ha recibido a Cristo, el señorío de Cristo en su vida, usted es tan justo como Jesús, es tan justo que te sentaron juntamente con Cristo en lugares celestiales. La sangre de Jesucristo lo hizo posible. No fueron tus obras, no fueron mis obras, fue la sangre del Cordero que fue derramada en aquella cruz. Esa sangre nos hizo justos para siempre delante del Padre. Pero la religión te dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer obras. ¿Por qué? Porque lo contrario al reino, que es justicia, la religión es culpa y condenación. Si usted esta mañana está en Cristo, pero tiene una mentalidad de culpable y de condenación, tiene que revisar qué religión usted ha abrazado. Porque si usted se siente culpable y se siente condenado, usted no ha abrazado la verdad del reino. Porque el reino es justicia. El reino te hace justo, no por tus obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. ¿Ve? La religión te hace ver como un pecador, te hace ver como un trapo de inmundicia, como alguien que no merece entrar al lugar santísimo. Te hace ver como que tienes que hacer y hacer y hacer para ganar el cielo. Pero gloria a Dios por Jesucristo y su gracia, que con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, nos hizo justos. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. El reino te dice cree. La religión te dice haz. El reino te dice cree. La religión te dice haz. Escucha bien, familia, nosotros hacemos porque somos, no hacemos para hacer. Ya somos en Cristo más que vencedores, ya somos en Cristo salvos, ya somos en Cristo bendecidos, ya somos en Cristo hijos de Dios, ya somos en Cristo reyes, ya somos en Cristo sacerdotes, ya somos en Cristo nación escogida, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya somos en Cristo, no tenemos que hacer para hacer, somos, por eso hacemos. En la religión apedrean cuando tú caes. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? No voy a entrar en esa historia, pero usted la conoce. La mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y los religiosos la trajeron donde Jesús con piedras en manos, listos para apedrearla, porque eso es lo que hace la religión. La religión te aplaude cuando te ve orando, te ve ayunando, te ve haciendo obras que aparentan cierta piedad, pero tan pronto usted cae, comete un error, comete una falta, comete un pecado y se entera el prójimo religioso, el religioso está listo para apedrearte. Es interesante que el religioso predica de la Biblia, historia de los hombres de la Biblia, pero todos los hombres de la Biblia cometieron errores como usted y yo hemos cometido errores. Todos. Algunos fueron hasta asesinos. El famoso Moisés, el hombre de la Torá y de toda la ley. Mató a un hombre. Pregunto, ¿alguna vez tú has matado a alguien? Pues Moisés mató a alguien y es el hombre más reverenciado aún hoy día en el pueblo de Israel. Un asesino. Pero un hermano se toma una copa de vino, le sacan la foto por Facebook, lo postean y ya se fastidió el hermano. Ya se perdió, ya no recibe la palabra, por una copa de vino, que es lo más bíblico que hay. Porque nuestro Señor cambió el agua en vino, no el vino juguito de uva. Bueno, eso es otro tema, déjame mantenerme en el tema, porque los religiosos apagan la transmisión y no queremos que se vaya, queremos que se rompa la mente religiosa. Escuche, cuando la justicia de Dios es revelada en nuestros corazones, lo próximo que sigue es la paz. Diga conmigo paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El reino de Dios es paz, pero la religión es lo contrario, es guerra. ¿Cuál tú crees que es el problema principal de las naciones? La religión. ¿Por qué tú crees que los extremistas musulmanes todavía persiguen y matan a los creyentes? Religión. Porque la religión es guerra. Porque si no crees igual que ellos, te conviertes en enemigo. Porque el fundamento de la religión es la interpretación de quién y cómo es Dios. Pero en el reino el fundamento es el amor. Dios es amor.
Eso es una verdad absoluta. Eso no se discute. El Dios de Israel, el Dios del cielo, de la tierra, el Dios de la iglesia es el Dios de amor. ¿Cómo Él es el Dios de amor? Expresado y manifestado en la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, el verso conocido, pues Dios amó al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y el que cree no es condenado. Dios es amor. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados sus hijos. El amor de Dios es una verdad absoluta. El reino es paz. Ese evangelio que se predica por ahí de guerra ha creado un remanente de creyentes que tú los ves por las redes sociales y siempre tienen una crítica, un señalamiento y un juicio contra su prójimo. ¿Por qué? Porque se volvieron en una religión y no han entendido el reino. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hoy tú piensas y sientes que no tienes paz, te invito al reino. En el reino ya no hay guerra, porque el Rey de Reyes ya venció, ya triunfó y ya ascendió a lo más alto por encima de todo principado y potestad para llenarlo todo. Es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que el mundo no puede dar, paz que las riquezas no pueden dar, paz que una casa grande no puede dar, paz que el banco lleno de dinero no puede dar. Es la paz de Cristo. El reino es paz. El reino es que tú puedes estar pasando por la peor tormenta y la peor situación en tu vida, pero en tu corazón hay paz. Que puedes estar llorando, sí, porque somos humanos y pasamos por momentos tristes, pero en medio de la tristeza hay una paz que sobrepasa el entendimiento de nuestra mente. Y por último, el reino de Dios es gozo, es alegría. La religión, contrario al reino, es amargura. En el reino de Dios podemos gozarnos y alegrarnos en cualquier circunstancia, porque el gozo es el resultado de la vida del Espíritu en nosotros. Por eso el creyente que está en el reino puede bailar, puede danzar, puede reírse y disfrutar la vida abundante de Dios, porque el Espíritu de Dios nos llena de gozo en su presencia. El salmista, aún el viejo de pacto, decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, de delicia a tu diestra. El reino es gozo. La religión es amargura. De hecho, tú vas a algunas reuniones donde opera la religión y ese lugar puede ser confundido con un velorio. Pero gloria a Dios por el reino. Gloria a Dios por aquellos que hemos sido trasladados a este reino, que cuando nos reunimos como pueblo, como iglesia, aun cuando estamos solos, cantándole a nuestro Rey, Señor Jesucristo, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, bailamos, danzamos. ¿Qué tipo de música? No importa, salsa, merengue, reggaetón, lo que sea, nos gozamos en la presencia del Señor, porque aquí lo interesante y lo importante es el gozo que está en nosotros, es el vino de Dios que cambió nuestro lamento en baile, es la justicia de Dios que cambió nuestra tristeza en alegría, es el amor de Dios que nos transformó y puso en nosotros un cántico nuevo, una alabanza. Dios lo hizo posible por medio de su reino, a través del Espíritu Santo puso en nosotros un gozo que el mundo no nos puede robar, que no nos puede quitar, que no nos puede apagar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso el creyente que está en el reino no se deja robar ese gozo por las cosas temporeras que nos rodean. Escuche bien, un creyente no necesita cosas ni lugares para vivir en gozo. Por eso Pablo, que allí en la cárcel estaba con Silas y no tenía nada. A lo mejor lo que le esperaba era la muerte, pero en medio de aquel lugar, la prisión, ellos cantaban y adoraban al Señor. ¿Por qué? Porque estaban en el reino, tenían gozo del Señor. Por eso le decía, aún en la cárcel, Rafa le decía, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo en nosotros, es la santa unción en nosotros. Y tener a Cristo y tener la unción de Dios en nosotros es tenerlo todo. Y si lo tengo todo, tengo gozo. Eso es plenitud de vida. Escuche bien, familia, estoy concluyendo ya. 20 minutos. Glory to God. Feel good. Dice, es una contradicción estar en Cristo y ser infeliz.
voy a repetir otra vez para aquellos que están ahí todavía conectados, que no se han ido por lo que dije del vino. Es una contradicción. De hecho, la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una contradicción. Tú estás en Cristo y ser un infeliz. Si estás en el mundo sin Cristo se puede entender, pero en Cristo es muy posible que lo que abrazaste fue una religión, no el reino. Porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuche bien, el día que tú emocionalmente y mentalmente te sientas condenado, en guerra y amargado, analiza qué religión te ha mudado, a qué te has aferrado y regresa al reino de Dios. Reino versus religión. La voluntad del Padre siempre ha sido que el hombre viva en su reino. Después de la caída, el hombre perdió el reino. Cristo vino a recuperar el reino. Vino a enseñar el reino. Vino a predicar el reino. Todas sus parábolas tienen que ver con el reino. Cuando resucitó estuvo 40 días enseñando el reino. Pablo comenzó predicando el reino, terminó predicando el reino. Apocalipsis termina hablando de un reino. Dios te invita a su reino. Un reino eterno, un reino espiritual, un reino inconmovible. El reino justicia, paz y gozo. La religión es todo lo contrario. Así que yo quiero ahora invito al pastor Sammy que me acompañe aquí. Nos comimos este pan en 22 minutos. Y espero que me invite a comer después de esto. Bienaventurado el predicador que predica corto porque volverá a ser invitado. Salmo 183, versículo 2. Yo quiero orar para que la vida del reino sea una realidad y un estilo de vida que influencie cada paso de nuestros días. Para que el reino influencie cada decisión de nuestra jornada de fe. Quiero orar para que no caigamos en la garra de la religión y disfrutemos de una relación amorosa en el reino del Padre con sus hijos. Y quiero orar para que le digan no al espíritu religioso y sí a la vida del reino. Así que donde quiera que usted esté conectado en su hogar, esto fue una enseñanza bien corta, pero que en este día usted tome esta palabra en su espíritu, en su corazón y analice si usted ha abrazado una religión o si has abrazado el reino. Si has abrazado el reino, se supone que camines en libertad de espíritu. ¿Cuál es el problema en este asunto, Rafa, Pastor Willow, Arturo, Madi? ¿Cuál es el asunto? Que la gente dice, pero lo que está predicando es que yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Porque cuando usted vive como le da la gana, usted vive como los religiosos. Es otro tipo de religión. El reino te hace caminar en justicia, en lo que es justo, en lo que es recto, en la vida del Espíritu que te guía a toda verdad y a toda justicia. El reino es gozo, el reino es paz en el Espíritu Santo. Si tú estás viviendo todo lo contrario a estas tres verdades de lo que es el reino, yo te invito que en este día tú le abras tu corazón al reino de Dios, a su voluntad, para que se establezca en tu corazón como lo es en la tierra. Si tú estás en guerra con tu prójimo, te invito al reino. Se supone que nosotros, los hijos de Dios, que imitamos a Jesús, amemos a nuestros enemigos. Las religiones no te van a decir que ame a tus enemigos. Te vas a decir que odies, que señales, que calumnies y, si es posible, como las religiones extremistas, que mates a tu prójimo. Pero en este reino hemos sido llamados a amar al prójimo, a estar en paz con el prójimo. Bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Oye, me quedé sin voz.
del Señor. Sube un poquito ahí, ayúdame un poquito. Quiero hacer una oración antes de entregarle al pastor Wilbur. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado, he enseñado tu palabra en esta preciosa mañana. Gracias porque, Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios glorioso, un Dios que tuvo misericordia de cada uno de nosotros y se reveló a nuestros corazones, Señor, y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias porque hoy estamos en el reino, Señor. Un reino, Señor, justo, un reino, Señor, lleno de paz y gozo. Gracias por esa verdad espiritual, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos libres del espíritu religioso, Señor. Que tú nos libres de señalar, de juzgar al prójimo. Que tú nos libres, Señor, Padre, de ser controversiales y ser, Padre, personas que provocan guerra y división, Señor. Guarda nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Que seamos un medio y un puente para impartir gozo y alegría en nuestros entornos, en nuestros hogares, Señor, y en los lugares de influencia, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo y tú eres maravilloso. Hasta que mi parte, que Dios les bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí, en tu casa. Damos gracias al pastor Jorge por esa palabra en esta mañana. Se quedó hasta sin voz. Nada, vamos a dar varios anuncios y nos despedimos de esta transmisión. Recuerden que este miércoles nos vamos a conectar nuevamente. Tenemos una palabra de parte de nuestros pastores. Y este próximo domingo, el domingo 31, comenzamos, ¿verdad?, lo que es nuestro proceso de reapertura. Pero este proceso, ¿verdad?, lleva unos pasos.